Y entonces, ¿cómo fue este tema de de las comunicaciones, de los medios de comunicación en esa época? Y pues, ¿qué influencia tenían estos medios en el pensamiento cambiante de la gente? Entonces la prensa y la radio obviamente han tenido influencia sobre las sociedades del mundo. El de la época del año 48, con la muerte de Gaitán exactamente, el 9 de abril, pues teníamos una prensa que obligatoriamente eh, la noticia de hoy se conocía hasta mañana. Y la radio, pues no era de una eficiencia tecnológica tan grande como hoy en día, que en el momento de que se acontecen los hechos, el mundo entero los conoce. En estos días era eh, más lenta, no había una cobertura total como la de hoy, pero sin embargo se transmitía. Yo les explicaba que al leer Cien años de soledad conocemos a Mauricio Babilonia, y Mauricio Babilonia prácticamente era la prensa de la época, era el que llevaba las noticias de lado a lado, y por medio de este tipo de personas pues se conocía lo que sucedía en el país. Obviamente en Bogotá pues había un Mauricio Babilonia más rápido, que era el grito del mismo pueblo cuando todo el mundo al unísono entonó: mataron a Gaitán. De ahí se vino el Bogotazo. El Bogotazo fue algo que casi destruye Bogotá, entonces tuvieron que acudir a los toques de queda, a soltar el ejército nacional y empezar a trancar el pueblo, porque realmente esto se conoció como el Bogotazo, y el Bogotazo hoy en día para la historia de Colombia es sinónimo casi de la destrucción de Bogotá. El Partido Liberal, en el evento de la muerte de su líder, Jorge Eliezer, pide el gobierno para el partido, y su legítimo representante después de Jorge Eliezer era el maestro Darío Echandía. El maestro Darío Echandía fue un político consumado de Colombia por el Partido Liberal. Era un hombre pensante, era un hombre que sabía lo que hacía y conocía el país pormenorizadamente. Al pedir el gobierno, el mismo maestro Darío Echandía llega y dice: ¿el poder para qué? Fue algo que se criticó a través de los tiempos, yo diría que hasta casi entrados los años 2000, hasta que por fin la gente pudo entender el porqué de las respuestas del maestro Darío Echandía. Al asumir el Partido Liberal, a nombre de él, el poder en Colombia, todos los capitales hubieran salido. El caos hubiera sido de pronto más grave, porque se hubiese acabado de desorganizar política comercial e industrial y el desarrollo del país. Entonces, de pronto fue algo prudente que el maestro Darío Echandía hizo. Y hubo otra frase célebre que fue de la esposa del presidente de la época, Mariano Ospina Pérez, y la señora esposa se llamaba Doña Berta. Y en la historia de Colombia queda la frase de Doña Berta Ospina: más vale un presidente muerto que un presidente fugitivo. De esta iniciación de la violencia en Colombia, pues se buscan de manera inmediata quiénes van a ser los guardaespaldas de Mariano Ospina Pérez, presidente de la República. El doctor Mariano Ospina Pérez, conservador, él tenía unas fincas en unas veredas de Boyacá
que se llama la vereda Chulaba. De ahí trajeron campesinos de esa vereda, quienes fueron sus guardaespaldas, y a partir de eso se conoce una de los bastiones beligerantes que dieron origen a la violencia en Colombia, como el bastión de los chulavitas. La violencia en Colombia entra por la región del Río Negro, y es por allí donde se cogen pueblos como La Palma, Topaypica, Parrapí, que eran de origen eminentemente liberal, y empiezan a hacerse las masacres más espantosas de que haya tenido conocimiento la historia política colombiana. En esto la iglesia tiene su punto de partida y tal vez su punto de pecado. A partir del discurso del púlpito, la iglesia dice que el demonio en Colombia anda suelto, y el demonio de Colombia son los liberales, los cuales hay que acabar. De ahí se viene prácticamente el conflicto partidista que se llamó en Colombia la guerra de godos y liberales, que después de haber entrado por la región del Río Negro, llega a Tuluá y acaba con los directorios políticos liberales de Tuluá, y de allí se escribe un libro que hace parte también de la horrenda historia de Colombia en la violencia, que se llama Cóndores no se entierran todos los días, escrito por Álvarez Bagardiazabal. Y de acá, prácticamente la violencia partidista en Colombia se generaliza, y nos dan 60 años de permanentes asesinatos al conformarse los cuerpos revolucionarios y asesinos como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, y obviamente entró también a intervenir el M-19. Fueron 3 bastiones políticos revolucionarios y asesinos que dejaron al país bañado en sangre, con los recuerdos más terribles, pero a la vez demostrando la grandeza de los colombianos, quienes desarrollaron su comercialización, su industria y ante todo un desarrollo agrícola y ganadero que se convirtió en milagro para Colombia, y se hizo en medio de la violencia, de las balas, de toda la delincuencia común, la delincuencia guerrillera, la delincuencia paramilitar y todas las cosas terribles y espantosas con que este país se ha desarrollado. Sí, las comunicaciones de la época, me acuerdo yo que había el tipo de comunicación casi para todos los eventos. En los teatros se fijaban afiches, qué películas se daban, las horas que se iban a dar, los precios de la entrada, afiches para las corridas de toros, afiches para las reuniones y las conferencias políticas. A los pueblos de la época venían y presentaban cines con proyectores que se tomaban como telón en las paredes, y es decir, en medio de esto también se traían noticias del país, que había sucedido en un lado, que había sucedido en otro, y anteriormente pues les relaté de la típica comunicación que narra Miguel, el maestro Gabriel García Márquez en 100 años de soledad con Mauricio Babilonia.
Eso era el sistema de comunicación, pues para la época era lo normal. Hoy en día lo vemos como incipiente y demasiado retardado. Obviamente tenemos unas comunicaciones modernas en donde los hechos de cualquier parte del mundo, una vez se estén dando, se estén cumpliendo, el mundo entero los conoce de manera inmediata. Yo hablo otro lenguaje, que no es este lenguaje del odio, que no es este lenguaje de las jugadas electoreras, que no es este lenguaje de que en este país el poder tiene que pasar de don fulano para ir a don sutano y volver a ir a don sutano para volver a don mengano y de don mengano para ir a don sutano. Yo no hablo ese lenguaje de toda esta gente cobardona que unas veces se llama izquierdista, unionista, turballista o lo que sea y no piensa un conservador y no piensa en los destinos de su patria porque tiene atrofiada la luz del espíritu para no ver las realidades de mi nación. Otro es nuestro lenguaje. Lo llaman demagógico, pero es lenguaje de justicia que está llamado a una transformación y que nadie va a detener. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí que lo he interpretado. Yo no soy de los caminos que creen que están llevando a la multitud. Me siento llevado por ella. Tengo fe en ella. Y no voy a ser como los jugadores restiados. Pero sí voy a ser como los hombres que saben que cuando hay un grande ideal por medio, si el médico, si el enfermo llama en ayuda, están obligados a dar la transfusión de su propia sangre si necesario fuera.